Bueno, mis queridos hermanos, le damos gracias a Dios por permitirnos estar este día del Señor aquí en este lugar, alabando y bendiciendo su nombre y también comenzando lo que es nuestra escuela bíblica. Así que vamos a comenzar orando al Señor. Amado Padre Celestial, agradecidos estamos, Señor, de este gran amor con el cual usted nos ha amado, en el que ha enviado su único Hijo para la propiciación de nuestros pecados y que con su muerte y resurrección nos ha dado esta gran esperanza, Señor, de la salvación y de que un día resucitaremos, Señor, contigo. También, Señor, nos has permitido por medio de tu santa palabra y por medio de esa regeneración que has obrado en nosotros, el poder iluminar nuestro entendimiento para comprender las Sagradas Escrituras. Ahora, Señor, iremos a este estudio junto a nuestros hermanos. Denos, Señor, la sabiduría, denos el entendimiento. Si hay algún pecado no confesado dentro de nosotros, permítanos, Señor, aprovechar este instante, este momento para reconocer nuestros pecados y faltas y poder agradecer a Dios Padre, porque por medio de su Hijo hemos sido justificados. Gracias, Señor, por este perdón tan precioso que nos has brindado. Y ahora permítenos estudiar esta doctrina tan importante como lo es la elección incondicional. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, amén y amén. Como ustedes bien lo saben, estamos estudiando ya esta clase, en la clase número 22, que es la teología reformada. Y dentro de esto estamos viendo lo que son los cánones de Dort y cómo estos cánones de Dort en un 95%, podríamos decirlo, si pudiéramos hacerlo con porcentaje, está en total acuerdo con lo que es la Confesión de Fe Bautista de 1689. Debemos decir que estos cánones de Dort son en respuesta al movimiento arminiano que se dio en las iglesias o en este país, en este lugar como es Holanda, los Países Bajos, donde los remonstrantes empezaron de alguna forma a promover sus doctrinas, y así lo que son los cánones de Dort pudieron reunirse estos hermanos en la fe, analizar por medio de la Sagrada Escritura toda esta doctrina que se estaba levantando, y pudieron levantar por medio de las Sagradas Escrituras que lo que creían estas personas arminianas, los que creían estas personas, estas iglesias, lamentablemente estaban alejados de la santa palabra de Dios. Lo primero, y lo hemos dicho, cuando usted lee los cánones de Dort, se va a dar cuenta que no están organizados como hoy tenemos los 5 puntos de lo que se conoce como la doctrina de la gracia, sino que están ordenados de diferentes formas. Hoy día vamos a ver el primer punto de esta doctrina, pero el segundo en lo que son la doctrina de la gracia. ¿Se acuerda cuál era la primera de las doctrinas de la gracia? La depravación total. La depravación total. Muy bien, mi hermano José. Y esta depravación total viene a ser el tercer punto de lo que son los cánones de Dort, pero el primer punto dentro de cómo nosotros tenemos ordenado hoy las doctrinas de la gracia. ¿Alguien que podría decir qué significa la depravación total? ¿Qué significa la depravación total? Que alguien pueda responder, por favor. El libre albedrío de los hombres para pecar. ¿Cómo? El libre albedrío de los hombres para pecar. Sí, que el hombre, al estar en un estado de pecado, desde la caída de Adán, recuerde que la caída de Adán no solamente lo afectó a él, sino que afectó a toda su descendencia. Por lo cual el hombre ocupa su libre albedrío. ¿Pero para qué, como dijo el hermano Claudio? Para pecar. Porque el hombre está en un estado de pecado y en un estado de inocencia. ¿Qué pasaba con el hombre cuando fue creado en un estado de inocencia? ¿Podía hacer la voluntad de Dios si él quería hacerlo? Sí, ¿cierto? Como también podía rechazar este pacto, podría quebrantar este pacto de obras que el Señor hizo ahí con un mandamiento positivo. Este mandamiento, ¿por qué se le llama positivo? Porque está fuera de lo que son los 10 mandamientos, es un mandamiento anexo, si podríamos decir así, que regula esta relación que Dios tenía con el hombre. Si comía del fruto, moriría. Obviamente queda implícito que si no comía,
este hombre podía seguir viviendo junto a Dios. Entonces, ¿qué más podríamos decir acerca de la depravación total? Que nosotros nacimos en pecado. Exacto. Desde Adán, desde que Adán cae, todos los que nacen por los medios naturales nacen siendo pecadores. Por lo tanto, el hombre ama pecar, el hombre desea pecar. No es que alguien lo obligue a hacerlo, es que los seres humanos aman el pecado. ¿Y en qué estado están los creyentes? Un estado de gracia. En un estado de gracia. Muy bien, hermano José. ¿Por qué están en un estado de gracia? Porque han pasado de un estado de pecado y al ser renovados por el Espíritu Santo, ellos han salido de ese estado de pecado y están en un estado de gracia. ¿En un estado de gracia es posible pecar? Sí, es posible pecar. ¿Y es posible no pecar? O sea, no pecar. ¿Sí? Sí. Exacto. Sí, podemos decirlo así en cierto aspecto, sí, porque en el sentido de no deliberadamente. Un verdadero creyente peca, pero no peca deliberadamente. No peca porque en el sentido, él sabe que la ley de Dios dice eso y él lo va a hacer igual y se va a ir en contra de la palabra igual y no le va a causar nada a esta persona. No, eso es estar en estado de pecado. El que está en estado de gracia peca, pero cuando peca obviamente se siente podrido y desea desea venir a la justificación, venir a Cristo para hallar el descanso para su alma. Y esta es una segunda pregunta antes de entrar con el tema de hoy. ¿Qué no es la depravación total? ¿O qué no significa la depravación total? Hemos dicho lo que significa, pero ¿qué no significa depravación total? ¿Alguien que pueda tener esa respuesta? ¿Qué no es la depravación total? O sea, ¿qué no es pecado? ¿Sí? No, ¿qué no es? ¿Cuál sería un significado no real de la depravación total? ¿La santidad? No. Mire, para explicarme un poco mejor. ¿Ya? Hay personas que dicen que cuando hablamos de la depravación total, dicen que nosotros estamos diciendo que el hombre es tan malo como puede llegar a ser. La depravación total significa que todos los hombres son, pero lo más malo que pueden llegar a ser. ¿Sí o no? No, porque piensen, una persona puede ser no creyente, pero igual puede ayudar a sus padres, igual puede de alguna forma dar caridad, puede prestarle ayuda a alguna persona. Entonces, depravación total no significa que el hombre es tan malo como puede llegar a ser. Depravación total significa que el hombre nace en un estado de pecado, por lo cual ama hacer el pecado, y aún sus buenas obras están manchadas ¿con qué? Con pecado. El hombre puede hacer buenas obras en su estado natural, pero todas esas obras están manchadas con pecado al no estar hechas por medio de Cristo. Entonces eso es lo que vimos anteriormente con respecto a la depravación total. ¿Alguien que pueda dar un texto clave con respecto a la depravación total? Un texto bíblico clave con respecto a la depravación total. De hecho, hoy día lo vamos a cantar. En Romanos capítulo ¿Cuánto todos pecaron, todos quedan destituidos de la gloria de Dios? Sí, puede ser, pero ¿cuál es ese texto? ¿Dónde está? Si podríamos decirle un texto clave, en Romanos capítulo 3, versículo 10. Romanos capítulo 3, versículo 10. ¿Y qué dice? No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Eso también lo dice el Salmo 53, el Salmo que vamos a cantar hoy día. Y así sucesivamente, ¿cierto? Podemos ver textos claves con respecto a la depravación total. Bueno, hoy día veremos la elección incondicional. La elección incondicional. Y los cánones de Dort dicen lo siguiente: la elección y reprobación divina. Los siguientes artículos explican el concepto de la predestinación divina, que el sínodo declara estar de acuerdo con la palabra de Dios y que hasta las presentes las iglesias reformadas aceptan. Entonces, los cánones de Dort tienen una posición clara que tienen todas las iglesias que se llaman
reformadas. ¿Y cuál es esa posición? Es la posición que tienen las Escrituras. Como artículo primero, acerca de la elección incondicional, debemos decir así, sobre el derecho que Dios tiene de condenar a todo el género humano. Entonces podríamos responder la pregunta, desde que Adán y Eva están en pecado, desde que ellos quebrantan ese pacto de obras, ellos se encuentran en un estado de pecado. En ese estado de pecado, ellos pueden acercarse a Dios. No pueden. No tienen la capacidad de venir a Dios, no tienen la capacidad de entender las cosas de Dios, no tienen la capacidad de comportarse como la ley de Dios lo manda y lo merita. Entonces los 10 mandamientos, actualmente, ¿qué nos declaran a nosotros? Que somos pecadores, que Dios es justo y que somos pecadores. Entonces, ¿qué nos declaran los 10 mandamientos? Que Dios es justo y que nosotros somos pecadores. Y si somos pecadores, nosotros estamos bajo condenación. El ser humano en su estado de pecado está bajo condenación. Y si Dios quisiera, si Dios hubiese querido, después que Adán y Eva pecan, destruir a toda la humanidad, ¿eso hubiese sido justo? ¿Por qué hubiese sido justo? Porque Dios no ha gobernado por pasiones y la causa del pecado es muerte. Exacto. Dios no es gobernado por pasiones, que diga Dios, pero yo amo tanto al mundo que no lo voy a destruir. Yo no sé, siento tanto amor por estas personas, no lo voy a destruir. No, Él en su justicia, si Él hubiese querido, lo hace. Lo hace. Pero Él no solo dice yo amo al mundo y los perdono, sino que yo lo amo, pero entrego a mi único hijo para que estos seres humanos sean perdonados. Estos seres humanos elegidos sean perdonados. Entonces lo que dice el primer artículo de los cánones de Dod con respecto a lo que es la elección incondicional es que, puesto que Adán y todos los seres humanos pecaron y han quedado bajo el veredicto de maldición y muerte eterna, Dios no habría sido injusto con nadie si su voluntad hubiese sido dejar a toda la raza humana en pecado y bajo maldición. La primera objeción que se hace con respecto a la predestinación es que pareciera para algunos que Dios es injusto al elegir a unos y a otros no, ¿cierto? ¿Qué es lo primero que dice? Pero eso es injusto. ¿Por qué Dios va a elegir a uno y a otros no los va a elegir? Eso es injusto. ¿Es injusto eso? ¿Por qué no es injusto? Hay un texto en Romanos, si no me equivoco, que donde dice que a Jacob amé, pero a Saúl lo aborrecí. Exacto, Romanos Y hay 9. un predicador que dice lo siguiente, dice, lo que asombra no es que Dios haya haya aborrecido a Saúl, sino que lo que asombra es que Dios haya amado a Jacob, a pesar de su condición. Exacto. Entonces lo que nosotros debemos decir, la gracia es merecimiento. La gracia y la misericordia es merecimiento, no. Dios no está obligado a dar gracia. ¿Pero a qué Dios está obligado? A dar justicia. Por eso le digo, en el primer punto de los cánones de Dod deja en claro, si Dios quiere, porque el hombre quebrantó el pacto de obra en Génesis 2:17, si Dios quiere matar a toda la humanidad, eso es lo justo. Y si Dios quiere salvar a unos y a otros, los deja que estén en ese estado de pecado, ¿cierto? Eso no es injusto para nada. ¿Por qué no es injusto? Porque Dios está pagando por aquellos que Él ha elegido. Y los otros reciben lo que merecen. ¿Me entiendes? Por amar su pecado. Entonces, en ninguna manera hay injusticia. Injusticia sería que Dios perdone a unos, diga yo los perdono y no hace nada más, y a otros los manda al infierno. Eso sería injusto. ¿Por qué? ¿Por qué sería injusto eso? Dios dice solamente yo los amo mucho y voy a perdonar a este grupo de personas, ¿no? Y a los otros los voy a dejar en su libre albedrío. Él no hace excepción de... ¿Cuál sería el texto ahí? ¿O cuál sería la...? Es que aquí está la clave, Él está pagando. ¿Me entiendes? Él no dice solamente yo lo amo y listo. Él los ama
pero Él paga la deuda que tienen esos elegidos. Eso es lo que lo hace ser justo, porque Él está pagando. No está diciendo yo los amo solamente, yo los amo. Yo los amo, pero sacrificialmente doy a mi único hijo para que estos elegidos sean justificados. ¿Se entiende la diferencia, no? Si dijera yo solamente los amo y no hace nada Dios, eso sería injusto porque no está pagando la deuda. Pero Él es justo porque Él paga esa deuda. Y voluntariamente el Hijo, en su propia carne, al tomar naturaleza humana, paga los pecados del mundo. Artículo 2, la manifestación del amor de Dios. Pero esta es la forma que Dios mostró su amor. ¿Y cuál es esa forma? Al enviar a su Hijo. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, nuevamente, le reitero, sería injusto si Dios dice, yo voy a amar a estas personas y las voy a salvar, pero amarlas nomás, así como sentimiento. Yo los amo por un sentimiento, porque, no sé, en mi corazón yo los amo y no hace nada más. Eso sería injusto porque Él no está pagando la deuda. Pero es justo porque Él ama y envía lo que más ama para redimir a los pecadores. ¿Se entiende, cierto? Las dos diferencias. En una paga y en la otra no. No es lo mismo decir yo por sentimiento amo estas cosas. No, Él de manera sacrificial demuestra su amor y pagando esa deuda. Por eso todo lo que hace Dios en la salvación es completamente justo. Artículo 3. La predicación del Evangelio. Dice, a fin de que la gente sea conducida a la fe, Dios en su misericordia y en el tiempo que Él determina, envía mensajeros de este alegre mensaje a la gente. Por medio de este misterio, la gente es llamada al arrepentimiento y a la fe del Cristo crucificado. Entonces, para elegir Dios a los escogidos, esta elección incondicional, ¿de qué se trata? De que Dios paga la deuda de ellos, los elige desde antes de la fundación del mundo, paga la deuda de ellos. ¿Y qué ocupa para salvar a estas personas? La predicación del Evangelio. Entonces aquí también se resuelve esta pregunta. ¿Qué pasó? Un ejemplo muy latente. ¿Qué pasó con los mapuches? Que antes que vinieran los españoles nunca habían escuchado el Evangelio. ¿A dónde se fueron ellos? Pero me refiero yo, ¿fueron salvos o no fueron salvos? No. ¿Por qué no fueron salvos? Porque no conocían el Evangelio. Porque no conocieron el Evangelio, ¿me entiendes? Y ahí es donde una persona podría decir, pero es injusto que Dios mande al infierno a gente que no conoció el Evangelio. ¿Es injusto eso? ¿Por qué? Es un paso anterior al primer artículo. No porque Dios ya envió al Salvador, pero hay personas que nunca conocieron de ese Salvador. Exacto. Y esa es la clave. Es que el hombre en su origen tiene la ley de Dios en su corazón. Entonces cuando un ser humano, si bien ellos no conocen el Evangelio, ellos son juzgados por su conciencia. Y obviamente el que está en estado de pecado siempre va a estar una y otra vez traspasando su conciencia. Y eso hace que esta persona merezca, ¿qué cosa? El juicio, la ira de Dios. Por eso es imposible que alguien sin el Evangelio sea salvo. No puede caer en nuestra mente que exista un misionero que vaya a cierto lugar y él diga, yo con mi comportamiento le voy a predicar el Evangelio a la gente. Nunca voy a hablar de Cristo, pero yo con mi comportamiento le voy a enseñar el Evangelio a la gente. ¿Puede eso ser cierto? No. Porque nosotros no es decir, no, yo nunca le hablo de Cristo a la gente, yo mejor hago que la gente me vea mi comportamiento, cómo yo hago las cosas. Eso no sirve. Si no predicamos el Evangelio, es imposible que alguien sea salvo. La predicación del Evangelio es necesaria y Dios la utiliza para elegir, para llamar, a estas personas al Evangelio. Como dice Romanos 10:14, porque ¿cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo irán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán sin ser enviados?
Artículo 4 de los cánones de Dort dice: la gente responde al Evangelio de dos formas distintas. Lo primero, la ira de Dios se manifiesta sobre aquellos que no creen el Evangelio. Ahora vamos a hablar de dos tipos de personas. Fíjense que hay dos tipos de personas en un salón. Una que cree en el Evangelio y otra que no cree en el Evangelio. Las dos personas están oyendo el mismo mensaje. Las dos personas posiblemente vienen de un contexto no muy diferente, de una sociedad no muy diferente, de una crianza no muy diferente. Pueden que sean los dos mismos hermanos en la carne, pero uno oye el Evangelio y el otro no oye el Evangelio. Entonces decimos, pero aquellos que aceptan y reciben a Jesús con fe verdadera y viva, son librados por medio de Él, de la ira de Dios y de la destrucción, y reciben el don de la vida eterna. Entonces hay personas que van a recibir este mensaje y otras personas que no van a recibir este mensaje. ¿Y quiénes van a recibir el mensaje? Los que han sido elegidos desde antes de la fundación del mundo. Pero estos han sido elegidos incondicionalmente. Luego vamos a ver, no porque Dios haya previsto algo de ellos, sino por la sola voluntad de Dios. Artículo 5. Las fuentes de la incredulidad y de la fe. La causa y culpa de esta incredulidad, lo mismo que de todo otro pecado, de ningún modo tiene su origen en Dios, sino en la humanidad. Entonces aquí cabería una pregunta. ¿Es Dios el autor del pecado? ¿Es Dios el autor del pecado? No. ¿Por qué? Porque Él es justo, Él no es pecado. Exacto, entonces ¿cómo queda la concepción de que existe un hombre pecador? ¿Quién creó el pecado? Desde el principio, o sea, cuando Adán y Eva transgredieron la ley, ahí Entonces ahí está la clave. ¿Quién es el causante del pecado? el hombre. El hombre. No es Dios, porque el hombre elige desobedecer a Dios. El hombre desde su comienzo elige, en el sentido cuando pecaron, en ese comienzo, cuando ellos pecaron, ellos eligieron desobedecer a Dios. Por lo cual, el causante del pecado, ¿quién son? Los seres humanos. Cuando Satanás y los ángeles caídos, ellos eligen desobedecer a Dios. Por lo cual, ¿cuáles son los causantes del pecado? Los ángeles caídos, el diablo, los seres humanos, porque ellos usaron el libre albedrío para transgredir la palabra de Dios. Entonces Dios de ninguna manera es el causante del pecado. Sin embargo, la fe en Jesús y la salvación por medio de Él son el don gratuito de Dios, tal como dice la Escritura: por gracia sois salvos. Entonces Dios no es el causante del pecado. ¿Quién es el causante del pecado? Todo aquel que usa su libre albedrío para amar el pecado, y elige voluntariamente irse en contra de la voluntad de Dios. ¿Se entiende, cierto? Entonces Dios no es el autor del pecado, pero Dios es el autor de la gracia, porque Él decide dar gracia, dar misericordia, enviar a su único Hijo para redimir a las personas. Entonces, Dios no es el autor del pecado, pero Él sí es el autor y consumador de la fe. Artículo 6. El decreto eterno de Dios. El hecho de que a su tiempo algunos reciben de Dios el don de la fe y otros no, procede de su decreto eterno. En los discipulados muchas veces estudiamos esto. ¿Qué es el decreto de Dios? Son las primeras preguntas del discipulado. ¿Qué es el decreto de Dios? Lo dijimos de la manera más clarita posible para que lo entendiéramos. El decreto de Dios es el propósito eterno para su gloria. Recuerden que Dios decreta desde antes de la fundación del mundo quiénes han de ser salvos y quiénes no han de ser salvos. ¿Cierto? Ese es un propósito. Dios tiene, desde antes que creara todas las cosas, Él tiene el propósito de redimir a algunos. Tiene ese propósito. Y eso se le llama decreto. ¿Y por qué se le llama eterno? Porque fue desde antes de la fundación del mundo. Entonces, ¿qué es lo que es un decreto eterno? Es el propósito
que Dios tiene para su gloria. ¿Y ese propósito cuál es? Redimir a algunos por gracia. Redimir a algunos por gracia. Entonces, esos que son redimidos, Dios les concede, en algún punto del tiempo de la vida de esa persona, le concede el don de fe salvadora y arrepentimiento para vida. ¿Cómo le concede eso? Por medio de la regeneración. Recuerde que nosotros nacemos justos. ¿Nacemos con la capacidad de venir a Cristo? No. ¿Pero por qué creemos en Cristo entonces? O recuerde por un momento por qué hubo en un momento de nuestra historia, de nuestra vida, una época de nuestra vida que nosotros pudimos creer en el Evangelio y arrepentirnos. ¿Qué causó eso? La fe salvadora. ¿Pero quién lo causó? La obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo. Recuerde la conversación que el Señor tiene con Nicodemo en Juan 3. Dice que el Espíritu es como el viento. Nadie sabe ni de dónde viene, ni de dónde va, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. No es algo que usted y yo podamos provocar. Es algo que Dios va a hacer a su debido tiempo. Va a entrar en el corazón de esa persona, va a colocar esa fe y ese arrepentimiento en el Evangelio. Es decir, la regeneración. Y va a usar algún predicador, va a usar algún instrumento de Dios para que le predique el Evangelio. Y esa obra de regeneración, más la predicación del Evangelio, causan la redención del hombre. Pero todo eso fue un decreto de Dios. Eso nosotros no podemos decir esta persona a tal edad va a venir a Cristo. O no podemos decir a esta persona a tal momento de su vida va a venir a Cristo. No, porque eso lo ha decretado Dios desde la eternidad. No es algo que nosotros podamos de alguna manera provocar. Según ese decreto, Dios en su gracia ablanda los corazones de los elegidos sin importar cuán duros sean y los inclina a creer. Pero por su justo juicio Dios abandona su maldad y dureza de corazón a quienes no han sido elegidos. Entonces, por un lado, tenemos corazones que Dios ablanda, y por otro lado, tenemos que Dios deja a personas a su libre albedrío. Pero recuerde, ¿qué es lo que desea el libre albedrío? Pecar. Toda persona en su estado de pecado, ¿qué es lo que desea? Pecar. Una persona ya después de la caída en su estado natural, ¿qué es lo que desea con su libre albedrío? Pecar. Porque actúa por su deseo más fuerte. ¿Y cuál es ese deseo más fuerte? Pecar. Es lo que dice Génesis capítulo 6. En los versículos posteriores dice que el hombre, el corazón del hombre, sus intenciones son de continuo solamente el mal. Que desea eso. Sí, hace cosas buenas también, pero esas cosas buenas están manchadas con pecado. Entonces, el decreto eterno de Dios dice que por un lado Él ablanda los corazones de algunos y a otros los deja que vivan como ellos quieren vivir. Obviamente también hasta cierto punto. Ahí también podemos ir a Romanos 9, cuando el Señor habla acerca de Faraón. ¿Y qué dice la Escritura? Que Dios endureció el corazón de Faraón. ¿Pero a qué se refiere eso? ¿Se refiere que Dios infundió pecado en Faraón? No. Eso se refiere. Piense que la humanidad, ¿por qué hoy en día no viene alguien con una metralleta y nos mata a todos aquí? ¿O por qué hoy en día no, si tenemos a Kim Jong-un que tiene bombas atómicas, por qué él no aprieta ese botón y hace detonar Estados Unidos, por ejemplo? ¿Por qué no lo hace? Porque aún Dios no deja que las personas hagan toda la maldad que ellos pudieron hacer. Pero si Dios retira su mano, esa persona va a ser tan mala como puede ser. Pero por misericordia de Dios, aún las personas que no son creyentes, Dios todavía tiene su mano sobre ellos para que no hagan todo el mal que ellos pudieran hacer. Entonces Faraón era una persona obstinada. Pero ¿qué hace Dios? Retira su mano sobre Faraón para que él pueda ser tan obstinado como puede llegar a ser. Por eso que era tan porfiado y veía que toda la destrucción y él no creía, porque el Señor lo dejó que él actuara completamente como él quería,
como este faraón quería. Entonces, por ninguna manera Dios va a infundir pecado en las personas, sino que las deja para que ellos puedan ser tan... Igual dice, no sé si en Romano dice que él lo entrega a pasiones vergonzosas para que ellos vean Exacto. y más. ¿A qué se refiere eso? De que Dios lo entrega a pasiones vergonzosas. ¿A qué se refiere? Es porque ellos no quisieron tener en cuenta a Dios. Y al no querer tener en cuenta a Dios, ¿Dios qué lo hizo? Le entregó a una mente depravada o reprobada, recibiendo así el justo juicio de Dios. Como dice Romanos 1:21, pues aún que conocían a Dios, no le honraron, ni le adoraron, sino que ¿qué hicieron ellos? Ni le dieron gracias, sino que ellos hicieron vano su razonamiento y su necio corazón fue llenado de tinieblas. Por eso, de ninguna manera Dios es el autor del pecado. El artículo 7 de los cánones de Dort dice sobre la elección. La elección es el inmutable propósito de Dios. ¿Qué significa la palabra inmutable? Que no cambia. Y esto es importante, porque si Dios elige una persona, ¿esa persona puede en algún momento dejar de creer en las cosas de Dios? No. Porque si Dios eligió a alguien de manera inmutable, eso quiere decir que esa persona ya no puede dejar de ser elegida. Esa persona no puede volver a su estado de pecado. Esa persona va a seguir estando en un estado de gracia. Y hemos dicho que en el estado de gracia Dios nos ha dado el poder para vencer al pecado. Pero aún existe un pecado remanente en nosotros que nos va a mantener en una constante lucha. Entonces, cuando hablamos del decreto de Dios, hablamos que ese decreto, que lo que hace, su propósito principal es la elección inmutable, como el propósito de Dios. ¿Y qué es lo que Él hace? ¿Qué es lo que Él realiza? La Trinidad. Es que antes de la fundación del mundo, por su pura gracia y según el deleite libre y bueno de su voluntad, Dios escogió en Cristo para salvación a un número definido de gente en particular. Entonces, cuando hablamos de elección incondicional, hablamos de que antes de la fundación del mundo, Dios elige a un número particular de personas, solo por gracia. Y ahí es donde empezamos a desarrollar esa parte porque es incondicional. Díganme, ¿qué opinan de lo siguiente? Dios elige a las personas porque Él miró en el futuro que estas personas creerían. ¿Eso es verdadero o falso? ¿Por qué? No es algo que nosotros mereciéramos. Y si pudiésemos ir a Romanos 9, lo deja muy claro con respecto a la elección. Romanos capítulo 9. Romanos 9:11, hablando acerca de los hijos de Isaac, que eran Jacob y Esaú, dice: porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por el que llama. ¿Qué está queriendo decir ahí? Cuando Él elige a Jacob por sobre Esaú, Él no lo hace considerando el futuro. Nótese que Él dice que lo elige antes de que ellos hicieran bien o hicieran mal. Entonces Dios no considera las obras de las personas para su elección. Dios no considera las obras futuras de las personas, ni la fe futura que estas personas. Él la elige porque su propia voluntad quiere elegirlos antes de que estas personas hagan bien o mal. Las elige a estas personas en Cristo. ¿Para qué? Para que se diga lo que dice el verso 15. Porque Él dice a Moisés: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y tendré compasión de quien yo quiero tener compasión. Entonces esto nos enseña una cosa: Dios está obligado a hacer justicia, pero Él no está obligado a hacer misericordia, porque Él tiene misericordia de quien Él quiera.
y se va a compadecer de quien Él quiera compadecerse. Por eso el verso 16 lo dice con tanta claridad. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Entonces la salvación o la elección depende de alguien que corra, que se esfuerce en el Evangelio. Depende de alguien que simplemente despierte una mañana y diga yo quiero servir a Cristo. Depende de una voluntad humana en su sentido primario. Depende del ser humano, no depende del ser humano. No depende. Esto depende de Dios. Pero usted puede decir, pero es que yo creí, sí. Pero porque Él nos ha regenerado, nos ha transformado en un punto del tiempo. No es que un día usted pasó adelante y le pusieron las manos sobre su cabeza y le dijeron, recibe el Espíritu Santo. No. El Espíritu Santo no viene por voluntad de hombre. La gracia no viene por voluntad de hombre. La gracia viene a su debido tiempo. Cuando Dios usa su palabra, su evangelio, con un corazón renovado, regenerado, transformado. Dice, la cual por su propia culpa había caído de su inocencia original en pecado y ruina. Los que así fueron elegidos no eran ni mejores ni más dignos que los demás, sino que yacían con ellos en una miseria común. Nos vamos a Romanos, a Efesios capítulo 2, cuando dice, y Él los dio vida cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Y si usted puede ir un verso 3 más adelante, Él le va a dejar en claro de que nosotros éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, si Dios mirara nuestras obras, ¿quién es más digno de ser elegido? ¿Hay alguien digno de ser elegido? No hay nadie, porque somos lo mismo que los demás. Somos superiores que los demás, que la gente que no está aquí hoy. De ninguna manera, no somos superiores a ellos. Solamente hemos sido elegidos por la gracia y la misericordia de Dios, desde la eternidad, por su sabio consejo. Dios hizo esto en Cristo, a quien también designó desde la eternidad como el mediador de los elegidos. ¿Y qué significa que Él sea el mediador? Que el Hijo de Dios tomaría naturaleza humana para hacer los tres oficios. ¿Cuáles son? Rey, sacerdote y profeta. Por eso Él es el mediador, porque Él como profeta nos ha revelado su evangelio en su gran esplendor. Él también es sacerdote porque ha sido ese sumo sacerdote según el orden de Melquisedec y ha entrado en este tabernáculo del cielo para ofrecerse a sí mismo como sacerdote, pero también como sacrificio. Y es rey, porque Él según la carne es según el linaje de David, de la cual 1 Samuel capítulo 7 había dicho, el Señor había prometido de que de Él iba a levantar un rey y un reino que no tendría jamás fin. Por eso Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, Él es el Rey soberano. Por eso Cristo está sentado a la diestra de Dios Padre. Y por eso no hay ninguna cosa creada, como dice Romanos 8, en los últimos versos, que nos puedan separar del amor de Dios que es en Cristo. ¿Me entiende entonces cómo toda esta elección se lleva a cabo? Porque Dios nos escogió en Cristo. Y ahí está el punto. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en este pacto de redención, en este acuerdo intratrinitario, definen quién van a ser salvos. Y no solo eso, sino que definen salvar a estas personas en Cristo. Porque el Hijo voluntariamente accedió a tomar una naturaleza humana. Artículo 8. Un solo decreto de elección. Esta elección no es de muchos tipos, sino que es una sola para todos los que fueron salvados en el Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces, ¿podríamos decir que los del Antiguo Testamento eran salvos de diferente manera que los del Nuevo Testamento? ¿Por qué? Porque la salvación es una, ¿no? ¿Pero por qué? Dios es el que elige, Dios es el que llama. No, pero me refiero a esto, a lo que va el hermano José. Él va más allá.
¿Los del Antiguo Testamento fueron salvados de diferente manera que los del Nuevo? ¿Por qué? ¿Y ese sacrificio a quién apuntaba? A Cristo. Y ahí está la clave. Las personas del Antiguo Testamento eran salvas de la misma forma que las del Nuevo, porque todos siempre han sido salvos por el Evangelio. Adán y Eva, ¿qué necesitaban? Creer para ser salvos. En que iba a venir Cristo, ¿cierto? En ese sentido que de la mujer, de la simiente de la mujer iba a venir el Salvador, que le iba a pisar la cabeza a la serpiente y que esta serpiente le iba a herir en su calcañar. Debían creer que iba a ser un descendiente de Abraham, un descendiente de David, que como el pacto mosaico decía, iba a venir como un cordero, pero que también iba a ser un rey. Entonces se fija cómo los pactos van revelando a quién, a Cristo. Por eso las personas siempre han sido salvas por el Evangelio. Y uno puede decir, es que ahora estamos en los tiempos de gracia. No sé si usted ha escuchado esa palabra. Estamos en los tiempos de la gracia. Siempre, desde Génesis 3:15 hemos estado en los tiempos de la gracia. No es que antes estuviéramos en otro tiempo, en el tiempo de la ley. ¿Quién puede ser salvo por la ley? Nadie. Siempre las personas han sido salvas por gracia, siempre las personas han sido salvas por medio del Evangelio. Solo que en el antiguo pacto era por medio de sombras, era por medio de tipos, era por medio de símbolos. Pero ahora en el nuevo pacto nosotros no necesitamos de tipos de símbolos. Ahora nosotros necesitamos que diga, ahora nosotros vemos claramente a Cristo. Pero ellos no lo podían ver con tanta claridad, pero sí sabían que iba a venir el Mesías y que en Él debían confiar para el perdón de sus pecados. Entonces siempre las personas, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, han sido salvos por gracia, han debido ser regenerados también, porque no podríamos decir, no es que en el Antiguo, es que el Espíritu Santo ahora está regenerando a las personas. Pero debemos decir que si no hubiera regeneración en el Antiguo Pacto, ¿cómo iban a ser salvos? Era imposible. Había un tipo de regeneración, quizás no tan clara como la vemos ahora en el Nuevo Pacto, pero sí, David debió haber sido regenerado. Sí, podemos decir Abraham, y así Isaac, los patriarcas, Sansón, todos ellos pudieron de alguna forma ser regenerados. Artículo 9. La elección no está basada en alguna fe prevista. Esta misma elección no se llevó a cabo sobre la base de una fe ya prevista, ni por causa de la obediencia de la fe, ni por la santidad o cualquier otra cualidad o disposición humana. Entonces nuevamente aquí se recalca, ¿por qué la elección es incondicional? ¿Qué significa elección? Elegir. Pero en el sentido bíblico, lo que estamos hablando, ¿qué significa la elección? Dios es quien escoge. Dios es quien escoge quién han de ser salvos. ¿Y por qué le llamamos elección incondicional? Porque no es por condiciones o por mérito de nosotros, Exacto. sino que por la plena voluntad del Señor. Exactamente. Por eso esta elección es incondicional, porque Dios no ve una fe prevista, una santidad en futura, sino que Él lo elige porque Él quiere hacerlo. ¿Y porque es su voluntad? Su voluntad quiere hacerlo. Uno no se puede quebrar la cabeza diciendo ¿por qué el Señor me eligió a mí y no eligió a otro familiar mío o no eligió a un vecino mío? Nosotros no es de nosotros saber eso. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Entonces es importante que nosotros entendamos que la elección proviene de Dios y solo de Dios. El artículo 10 dice, la elección se basa en una buena voluntad de Dios. Pero la causa de esta inmerecida elección es exclusivamente la voluntad de Dios. Entonces, ¿por qué Dios quiere salvar a alguien? Porque Él quiere hacerlo. Como dice Romanos 9, ¿quién puede decirle a Dios qué haces? ¿Podemos nosotros decirle a Dios por qué hiciste esto, Dios? No podemos decirlo. Sí debemos decir que lo que Él quiere es lo más justo. Eso no significa que Dios escoja entre todas las cualidades o acciones humanas posibles como condición para la salvación. No es que Dios mire todas las posibilidades en el mundo y diga, no, estas personas se portan bien, por eso yo lo voy a elegir. No. Él elige por su voluntad y por su amor. Entonces, ¿qué es lo que a nosotros nos mueve? Querer seguir
los mandamientos del Señor? ¿Qué es lo que a nosotros nos mueve querer vivir para la gloria de Dios? ¿Qué nos mueve? El Espíritu Santo, pero obviamente es cierto el Espíritu Santo, pero ¿qué nos mueve? ¿Por qué hacemos eso? Por una deuda, ¿me entiendes? No porque nosotros seamos los que queremos hacer la voluntad de Dios y que nosotros amamos a Dios, por eso queremos hacer. En el sentido más profundo es porque Él nos amó primero, ¿me entiendes? ¿Qué nos impulsa a ser obedientes a la voluntad de Dios? ¿Qué nos impulsa a arrepentirnos? Es que somos deudores de Cristo. Él nos eligió no siendo nada de nosotros. Él nos eligió no viendo a Él bueno nada en nosotros. Éramos viles e indignos, pero el Señor le plació en su amor salvarnos por medio de Cristo. Artículo 11. La elección inmutable. Así como Dios es sabio, inmutable, omnisciente y todopoderoso, así también la elección que Él ha efectuado no puede ser suspendida, alterada o revocada o anulada. Por eso se nos cataloga a veces, ustedes son los salvos siempre salvos. Porque ustedes dicen que la salvación no se pierde. No se pierde. Porque cuando usted va a Romanos 8:30, dice a los que llamó, y vamos para que no parafraseemos, Romanos 8, verso 30, dice, a los que predestinó, a estos también, ¿qué hizo? Llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, ¿alguien va a perder su salvación? No. Porque Dios, al que elige, lo va a llamar. Y al que lo llama, lo va a justificar. Y al que lo va a justificar, lo va a glorificar, lo va a colocar en ese estado de resurrección. Para que esté para siempre con el Señor en un estado de glorificación. Que es el cuarto estado, que el hombre ya está con una capacidad de que nunca más va a poder pecar. Y va a poder irse en contra del Señor. Artículo 12. La seguridad de la elección. A su tiempo los elegidos reciben la certeza de su elección eterna e inmutable, aunque en varias etapas y diferentes medidas. Tal certeza no viene a través de la búsqueda inquisitiva de los designios ocultos y profundos de Dios, sino que viene por medio de observar en ellos mismos con gozo espiritual y santo deleite los frutos inconfundibles de la elección que se mencionan en la palabra de Dios. Entonces aquí también viene una seguridad de la salvación, una seguridad de la elección. ¿Y cómo podemos estar seguros de que Dios nos ha salvado? Porque Él está trabajando en nosotros. O como lo decimos en un sentido, es porque estamos en la lucha. ¿Me entiendes? Si estamos en la lucha es porque estamos. Podemos estar gozosos de que Él nos ha salvado porque hay frutos en nosotros. Frutos de arrepentimiento, tales como la fe verdadera, el temor inocente de Dios, el dolor piadoso por los pecados, el hambre y la sed de justicia. Esos son deseos que el mundo no puede tener. El mundo no va a tener deseos por leer la Biblia, no va a tener deseos por reconocer sus pecados, no va a tener ese deseo de humillarse ante el Señor, de lamentarse por haber fallado al Señor. No tiene esos deseos porque está muerto en sus delitos y pecados. Entonces, de alguna forma, ¿cómo sabemos que hemos sido elegidos? Porque estamos en la lucha, porque el Señor está trabajando en nosotros. No es porque sea la persona más perfecta y que nunca peque, eso ya estaría diciendo que no ha sido un elegido, porque no reconoce que está en un estado de pecado. Usted puede ir a Romanos 7 y puede ver en el verso 21 al 25 esta lucha que el apóstol Pablo tenía. ¿Él cómo puede saber? Porque él dice que había una ley en sus miembros que se rebelaba contra la ley de su mente y lo llevaba cautivo a la ley del pecado. Y que él decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él decía, gracias doy a Dios por Jesucristo. Él decía que había una lucha interna. Y si está en lucha, es porque es un elegido de Dios. Es porque él puede descansar en Dios. Hay una certeza. Artículo 13. El fruto de esta certeza. Al estar conscientes y seguros de la elección, los hijos de Dios encuentran diariamente mayor razón para humillarse ante Dios y para adorar la profundidad insondable de la misericordia de Dios. Entonces una persona que tiene certeza de su salvación no dice, yo voy a pecar ahora nomás y total soy salvo. No dice eso. Una persona que es salva con mayor prontitud va a haber más pecado en él y más se va a humillar a Dios. Entonces, ¿cómo sé? Un salvo siempre salvo no es como la caricatura que nos hace, de que creemos
de alguna forma que alguien puede ser salvo si se comporta como un diablo. Nadie que se comporta como el diablo va a ir al cielo. Aquellos que han sido regenerados, han sido transformados, son los que han sido elegidos por Dios. Entonces cuando digan ustedes son los salvos, siempre salvos, que creen que una persona pecando, haciendo todas las cosas va a ser salvo, ¿qué estás diciendo? Me estás difamando. Estás difamando la doctrina porque no creemos que alguien va a ser salvo si vive como el diablo o vive como un mundano. Los que han sido salvos no quieren eso. Quieren ser fieles a su Señor. Quieren vivir como el Señor lo establece y lo manda. El artículo 14, sobre la enseñanza adecuada de la elección. Según el sabio plan de Dios, esta enseñanza de la elección fue proclamada por los profetas, por Cristo mismo y por los apóstoles en la época del Antiguo y Nuevo Testamento. Sí debemos decir que esta enseñanza debe exponerse en un espíritu de discreción y de una manera piadosa y santa, en el tiempo y lugar apropiado, sin indagar de manera inquisitiva en los caminos del Altísimo. Entonces cuando hablamos de la elección, tampoco nosotros podemos estudiar esto a tal profundidad y decir, tú eres salvo, tú no eres salvo, tú eres salvo, tú... No, nosotros no podemos prestarnos para esas cosas. Nosotros tampoco podemos estar diciéndole a la gente, no sé, predicando el Evangelio y decir, tú no soy un elegido de Dios. No podemos decir eso nosotros. No, es que no me escuchaste, entonces tú no, tú te vas a ir al infierno. Nosotros no somos para andar mandando al infierno ni al cielo a nadie. ¿Me entienden? La elección es algo del Señor. No es algo. Dice en el capítulo 8 de los Romanos, dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, si aún más, si más aún dice el que resucitó, el que además está a la vista de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, tal como está escrito, para causas tuyas somos puestos a muerte todo el día, y si somos considerados como ovejas para el matadero. Perfecto, entonces ahí nos habla acerca de la seguridad, de la salvación, de una seguridad, una certeza que está ahí, de que nada nos puede separar de este amor de Cristo. El artículo 15 nos habla también de la reprobación. La Escritura es clara en testificar que no toda la gente ha sido elegida. ¿Por qué? Una persona dice, no, pero Juan 3:16 dice que Dios murió por todo el mundo, y nosotros mundo lo asimilamos como el planeta Tierra. Pero murió Dios por todo el mundo en realidad. ¿Todo el mundo va a ser salvo? No, porque vemos en la Biblia que también mucha gente se irá al infierno. Y mucha gente va a creer que era creyente, pero en el fondo va a ir al infierno igual. Porque no es lo que uno cree acerca de uno mismo, es lo que Dios ha hecho en nosotros. Puede existir una falsa seguridad también. Puede existir una falsa seguridad en la salvación. Pero esa falsa seguridad siempre va acompañada de gente que quiere mostrarse ante los demás como alguien justo y santo, cuando por dentro es el peor inmundo que existe. ¿Me entiendes? Cuando quiere aparentar las cosas. Pero es que un verdadero creyente reconoce que un pecador, reconoce que una persona que le falla al Señor. Entonces nosotros sabemos que hay algunas personas que no han sido elegidos y han sido pasados por alto en la elección eterna de Dios. Han sido dejados en común miseria en la cual su propia culpa se hundieron a sí mismos y no se les concede la fe salvadora, ni la gracia, ni la conversión, sino que finalmente condenar y castigar eternamente a quienes han sido dejados sus propios caminos y bajo el justo juicio de Dios. Entonces, ¿por qué muchas personas van a ir al infierno? Porque aman sus pecados. ¿Y Dios es injusto por no ofrecerles misericordia y gracia? No. Incluso Dios es tan misericordioso que permite que de igual manera el Evangelio sea predicado no solo a los escogidos, dice, vayan y prediquen el Evangelio a todo el mundo. Entonces no podemos decir de que Dios no es misericordioso. De igual forma, Dios es misericordioso, pero la gente desprecia su Evangelio, la gente aborrece el Evangelio, no quiere saber del Evangelio. Entonces justamente, ¿qué va a cosechar? El infierno. Dentro de esto nosotros también debemos decir que hay doctrinas, por ejemplo, en lo personal, yo creo en la doble predestinación. Eso no todos los reformados creen en eso, pero ¿a qué nos referimos? Y un poco esto de decir qué es lo que es la doble predestinación, que así como Dios ha predestinado personas para su salvación, también Dios
ha predestinado a personas para su perdición. Pero ahí es donde muchos ciertos tienen este miedo de decir que Dios de alguna forma mandó a gente al infierno o quiso mandarla al infierno. No, de ninguna manera. Estas personas, si hay personas elegidas, ¿qué quiere decir? Que hay personas que también no son elegidas. Para algunos no tocar ese tema tan sensible, prefieren decir, unas personas fueron elegidas y las otras fueron dejadas a su libre albedrío, para que fueran condenadas. Pero los que creemos en la doble predestinación, por ejemplo, creemos en lo que dicen textos como Primera de Pedro 2, que acompáñenme por favor a Primera de Pedro, capítulo 2, verso 7, Primera de Pedro, capítulo 2, verso 7, que dice así: este precioso valor es, pues para ustedes los que creen, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido en piedra de tropiezo y roca de escándalo, pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra, y para ello estaban también destinados. Entonces, no es solamente, bueno, yo sé que hay algunos reformados que no están de acuerdo con la doble predestinación, porque dicen que el Señor nos dejó nomás su libre albedrío, pero aquí la Escritura es clara en decir que hay personas que fueron destinadas para esta condenación. ¿Me entiendes? ¿Destinada en qué sentido? Que el Señor no les dio gracia, no les dio de su misericordia, y por lo cual ellos han sido condenados, no ahora, sino desde antes de la fundación del mundo. Así como unos han sido elegidos, otros han sido condenados. Otro texto que se utiliza también es Judas 1.4. Judas 1.4 dice: pero algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación, impíos que convierten la gracia de Dios en libertinaje y niegan al único soberano y al Señor Jesucristo. ¿Qué dice esta versión? Estaban marcados para esta condenación. Eso quiere decir que hay personas, que solo Dios lo sabe, obviamente, que ya han sido elegidas para condenación. Estas personas desde antes de la fundación del mundo no van a ser salvas. Sé que suena fuerte, suena difícil, por eso no muchos quieren un poco profundizar en esto. Y otro texto también, Apocalipsis 13:8, dice así: adorarán a la bestia todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido inscritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado. Entonces hay personas que están en el libro de la vida y otras personas que desde antes de la fundación del mundo no están. Entonces, así como el número de los elegidos no puede crecer, ni aumentar, ni disminuir, así el número de los no elegidos tampoco puede crecer, ni aumentar, ni disminuir. Eso a grandes rasgos lo que es la doble predestinación. Pero el que no quiere profundizar un poco con respecto a la doble predestinación, puede también decir: el Señor los deja a su libre albedrío. ¿Entiendes? Que en el fondo es lo mismo, pero un poco más suave que decir: hay personas que han sido destinadas para condenación. Personas que usted puede ver que juegan con las cosas de Dios y juegan así de una manera tan irreverente, que uno puede decir: ¿y cómo? Claro, el Señor los dejó para esa condenación, los destinó para esa condenación, para que murieran en sus propios pecados. Ser destinado para algo no es obligar a nadie, porque aunque el elegido ha sido destinado para salvación, Dios lo obliga a venir a Cristo. ¿Quién está obligado a venir a Cristo? Ninguno. Pero cuando Dios nos elige, Él nos dio la claridad para entender las cosas. Por eso que no queremos, y voluntariamente venimos a Cristo, porque Él nos ha renovado. Pero ¿qué pasa con los que han sido destinados para su perdición? Ellos aman su pecado y por eso irán al infierno. Y juegan incluso con las cosas de Dios y por eso irán al infierno. Es claro ir viendo todo esto en las Escrituras. Bueno, amados, se nos ha pasado ya el tiempo. Vamos a quedar pendiente en el artículo 16. Por favor, oremos. Amado Padre Celestial, de tu misericordia y gracia, nos has permitido estudiar acerca de lo que es la elección incondicional. Es un estudio muy amplio, de mucho, Señor, que profundizar y de mucho, Señor, que aprender.
Si hay algo que sabemos, es que los que tú has elegido desde antes de la fundación del mundo nunca se perderán. Y los que usted, Señor, no ha dado fe salvadora y arrepentimiento para la vida, ellos, sin lugar a dudas, irán al infierno por sus propios pecados y por su propia condenación. Gracias te damos por esta salvación, Señor, que no ha sido porque nosotros éramos mejores, sino que la has derramado solo por gracia y solo por tu bendita gracia. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, te agradecemos, Señor, por tu salvación. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, vamos ya a comenzar lo que es el culto público.